y cerchas en el espacio. Ese es un elemento que vamos a utilizar y para algunos van a ser cerchas en el plano y otros van a ser cerchas en el espacio. Segundo, vamos a hacer, bueno, perdón, acá vamos a seguir, perdón. Entonces, cerchas en el plano, cerchas en el espacio. Otro elemento que vamos a utilizar es el elemento que llamamos elemento de pórtico. El elemento de pórtico en su sistema local ya tiene 6 direcciones. ¿Qué significa esto? Que puedo obtener, al tener el problema de giro, voy a tener el problema de momento, que tengo que relacionar momentos con el giro. Al tener momentos también va a considerarse el efecto del cortante, que son las cargas verticales, las direcciones verticales, y obviamente los elementos van a tener el efecto axial. Por lo tanto, en este caso yo tenía 1 y 2, solamente 2 direcciones. En este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 direcciones. Ese sería, por lo tanto, el elemento de pórtico. Entonces, acá vamos a tener con este elemento, van a ser ustedes pórticos en el plano y van a hacer un programa para pórtico en el espacio, o tridimensional, en las 3 dimensiones. Perdón, primero vamos a hacer pórtico en el plano, para hacerlo más claro, vamos a ir secuencialmente. Vamos a hacer otro tipo. Esto es cuando hay un pórtico en el plano, que son los pórticos que normalmente ustedes espero que hayan hecho durante el curso, ¿verdad? Algún pórtico, cuando sea en hormigón, etc. Ahora vamos a ver, es el pórtico en el plano. El tema del pórtico es que está todo contenido en un plano y lo más importante que las cargas que vamos a aplicar a este pórtico están también en el plano. Por lo tanto, aquí me voy a hacer un dibujito para que quede claro lo que hablamos. Entonces, un pórtico, aquí un pórtico sencillo, vamos a tener, lo que ustedes saben, aquí están sus fundaciones. Y este sería el pórtico en el plano. Las cerchas, obviamente, ya hemos hecho, aquí están claras. Una cercha en el espacio sería que, bueno, vamos a tener en las 3 dimensiones. Después vamos a tener lo que llamamos un elemento de parrilla. Ese elemento de parrilla va a considerar los momentos flectores, el giro, en el plano X y Y. Pero además de la flexión que va a tener este elemento, que considera los momentos y los cortantes, en vez de llevar en cuenta el efecto axial, que lo vamos a despreciar, vamos a llevar en cuenta el efecto torsional, el efecto de torsión. ¿Por qué esto? Igual son 6 direcciones. 1, 2, 3, 4. 4 acá, 5 y 6. Bien, esto vamos a llamar la parrilla. Una parrilla. ¿Cuándo ejecutamos una parrilla? Si usted tiene acá, dijimos, el plan XY, entonces la parrilla vamos a tener el plano XY, vamos a tenerlo horizontalmente, y aquí vamos a tener el X, este va a ser el Y, y el Z va a ser para arriba. ¿Por qué hacemos esto? Y aquí yo puedo tener varios elementos en este plano XY,
pero con la diferencia que aquí las cargas están en el plano, y aquí puede tener momentos, etcétera, y acá las cargas son perpendiculares al plano. Por eso, al ser perpendiculares al plano, voy a despreciar el efecto axial y vamos a tener que considerar el efecto de torsión. ¿Por qué? Porque al flectarse uno de estos elementos en los nudos me va a generar una torsión en la otra dirección del elemento. Pero esto lo vamos a ver con calma en el momento que tengan que calcular la matriz de Riemann. Una vez que ya conocemos, porque aquí vamos a ver algunos conceptos. Aquí tenemos que conocer la teoría del efecto axial para hacer chasis planos, que es muy sencillo. Vamos a tener que ver el efecto de flexión para calcular pórticos en parrillas. Vamos a ver el efecto de flexión, pero también la teoría de torsión. Entonces aquí vamos a ver la teoría de flexión y aquí y el efecto axial. Teoría de flexión y aquí la teoría de la torsión adicional a la teoría de la flexión. Con eso hacemos una parrilla. Y ya conociendo la teoría de la torsión y la teoría de la flexión, finalmente podemos hacer un pórtico en el espacio con las tres variables de este elemento discreto, las tres fuerzas en X, en Y y en Z, y los tres momentos. El momento flector alrededor del eje X en el plano XY, en el plano, digamos, aquí en el plano XZ, en el plano YZ, y obviamente tenemos tres momentos, dos flectores y un torsional. Esto simplemente lo vamos a ver con calma, pero para que ustedes sepan lo que vamos a hacer en el programa. Entonces, la persona que hace, el grupo que va a hacer este programa en el espacio, ya me va a hacer un pórtico en el espacio, que significa que yo tenga un pórtico espacial, ¿verdad? Aquí están las vigas. Bueno, aquí está. Usted tiene un pórtico cualquiera, podemos tener varias inclinadas, no tienen por qué ser rectas. Lo importante acá, que aquí voy a considerar el X, el Y en las direcciones y el Z en la parte de arriba. Por lo tanto, estos elementos, cuando quiero enfocar todo como un elemento tridimensional, tenemos que llevar en cuenta el efecto de torsión, el efecto de flexión. Todo esto analizando solamente elementos unidimensionales. Hasta la fecha dijimos que vamos a dividir en sistemas continuos y sistemas discretos. Ahora, este ejemplo y lo que vamos a hacer en el programa son estructuras compuestas por elementos unidimensionales, que son las estructuras tipo esqueleto o que llamamos los sistemas discretos. Bien, por lo tanto, acá tenemos cerchas en el plano, en el espacio, puestos en el plano, parrilla, y tenemos 5 elementos que vamos a considerar. Y por lo tanto ya pueden formar 4 grupos y tendríamos, digamos, grupos de 3 o 4, tenemos 20, alrededor de 20 alumnos, teniendo en cada grupo 3 o 4 alumnos. Bien, si alguien se anima, ¿no es cierto?, puede hacer un elemento ya bidimensional, o sea, compuesto por elementos, una estructura plana, pero compuesta por elementos bidimensionales, que serviría para calcular muros y serviría para calcular muros, ¿no es cierto?, o pared o diafragmas de hormigón, etcétera, donde las cargas
ya no serían elementos discretos, sino sería definitivamente un muro, o sea, un sometido, puede tener un muro con los respectivos huecos acá, sometido a cargas en el plano XY. Pero ya no es un sistema compuesto por barras, por elementos tridimensionales, sino ya es un muro con lleno. Entonces, si alguien se anima, o algún grupo se anima, entonces aquí podemos tener un elemento que podemos usar un elemento triangular que tiene solamente dos direcciones por muro, y este elemento puede ser para calcular el estado plano de tensiones o deformaciones, que eso se ve al calcular un muro que resiste las determinadas cargas en su propio plano. Bien, a rigor, esto es básicamente lo que queremos hacer con subprogramas. Entonces, a ver, no sé si hay afinidad de algunas personas que prefieren juntarse para hacer algunos, para que puedan y ya comenzar a definir los grupos. Entonces, hay algunos alumnos que ya tienen y que ya no van a par, porque ya tienen sus programas elaborados y solo falta defenderlos, ¿no? Señora Pasa, usted ya tiene, ¿no? El programa, ¿o ya lo ha defendido? Sí, ingeniero, ya lo defendí. Me puso 65, creo. Ya, está bien, no, ahorita no quiero decir. Sí, pero igual, señor Alcázar, usted también ya tiene, ¿no? El programa, ¿ya lo defendió? Sí, ingeniero, sí, también. Señor Campos, ¿usted ya hizo o no? No, ingeniero, no lo hice. Ah, ya, entonces tiene que entrar a hacerlo. A ver, alguien más creo que tenía, no sé. Bueno, después veremos. Entonces vamos. Entonces nos abocaremos a que ustedes ya comiencen este tema. Entonces, idealizar la estructura es ver que la estructura, cómo la vamos a dividir en un conjunto de elementos. Para hacer eso, vamos a ver qué tipo de estructura van a hacer con su programa. Y después pueden sumar los elementos y obviamente el ensamble es lo mismo y pueden tener un paquetito que por lo menos calcula pórticos, parrillas, etc. En un paquete comercial como el SAP, ahí obviamente ustedes tienen ya elementos de cáscara, elementos tridimensionales, de muro, etc. Ya está completo, esos paquetes están totalmente completos. Bien, pero sigamos. ¿Cuál es la segunda etapa? Obviamente es calcular la matriz de rigidez. Entonces, al calcular la matriz de rigidez, ¿qué requerimos? Normalmente para estos elementos discretos, vamos a decir que la matriz de rigidez es la relación entre las fuerzas en el extremo de los elementos a través de una matriz de rigidez a nivel de cada elemento, y esto lo vamos a hacer primero. Vamos a calcular la matriz. Ya podemos, bueno, se calcula primero la matriz de rigidez en su sistema local y después se multiplica por la matriz de rotación y llegamos a tener la matriz de rigidez para ya calcularla en un sistema global de referencia. ¿Verdad? Ya, eso es. Bien, ¿qué requerimos para calcular? Una vez que tenemos la matriz de rigidez de la estructura, que es el cálculo de la matriz de rigidez de la estructura, ¿qué requerimos? Requerimos los datos para poder calcular esta matriz de rigidez. Una vez que tengamos los datos, calculamos las matrices de rigidez de todos los elementos, y una vez que tengamos eso, requerimos ensamblar la estructura.
Y una vez que ensamblamos la estructura, aplicamos las condiciones de borde, que también tenemos que dar la información obviamente, de las cargas y de las condiciones de borde, y teniendo eso, ya finalmente se resuelve, y después que se resuelve la estructura, ahí lo que hacemos es ya calcular las variables. Al resolver la estructura, tenemos los desplazamientos en los nudos, y teniendo los desplazamientos en los nudos, podemos calcular las tensiones. Con los desplazamientos en los nudos puedo calcular la función de desplazamiento teniendo las cargas, y con eso podemos calcular las deformaciones en cualquier punto de la estructura, y teniendo obviamente las deformaciones podemos calcular las tensiones en cualquier punto de la estructura. Finalmente, eso es lo que van a hacer en su programa, y por lo tanto vamos a lo más importante en este momento es que ustedes puedan tener toda la información para ya comenzar a elaborar. Lo que van a hacer manualmente, eso plasmarlo en un sistema en un programa. Yo no sé cuál es el programa que ustedes ya han programado o no, y es importante. No me interesa tanto el lenguaje que ustedes utilicen en el programa que van a hacer. Yo no voy a exigir que sea lenguaje C, ni que sea, sino cualquiera, ¿no? Inclusive en el Excel, ¿no es cierto?, se puede hacer, pero yo creo que con el Basic, no sé cuál es con el Visual Basic. O sea, yo no me interesa mucho que ustedes usen lenguajes de última generación, y mucho porque lo que me interesa a mí es que entiendan lo que hacen, ¿no es cierto? Para eso están los paquetes ya elaborados, pero si ustedes entienden cómo han hecho estos paquetes, obviamente que los van a utilizar de una forma mucho mejor. Entonces, a ver ahora, no sé si está claro lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento es darles a ustedes cómo tenemos que introducir los datos de tal forma que podamos, primero, calcular la matriz de rigidez. Segundo, tenemos que tener datos para después poder ensamblar la matriz de rigidez. Y tercero, necesitamos los datos para poner las restricciones, así como aplicar las cargas al programa. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Para que muy rápidamente veamos cuáles son los datos que ustedes requieren colocar para poder resolver esto. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces comencemos con... Quería ver dónde estaba más o menos para que vean por los apuntes. Aquí creo que está. Ya. A ver, vamos a ver aquí para ver. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí siempre algunos ejemplos que ya vimos, ¿no? Aquí está para pórticos planos, aquí está para parrillas, y aquí está para pórticos en el espacio, ¿verdad? Porque el otro ya habíamos visto en el ejemplo que han hecho ustedes, sería el efecto para elementos de search. Ya dijimos, si hay un grupo que se anima, que tampoco es muy complicado, es hacer un elemento de muro. Ya ese sería un elemento en el cual ya la discretización es aproximada. Y ahí va a depender mucho del elemento a ser utilizado.
Sin embargo, vamos a utilizar un elemento muy sencillo, que es el elemento triangular, que no es complicado de elaborar. Bien, entonces vamos. ¿Cuál sería el primer dato que requerimos urgente para ver la estructura? Entonces vamos a ver que para ustedes generar ya tienen que comenzarme con la introducción de datos. Entonces vamos a tener datos que vamos a ver relacionados con los nudos. Y vamos a tener datos relacionados con los elementos. Como usted sabe, vamos a dividir en los nudos y en los elementos. En los nudos tenemos que dar podemos tener las coordenadas del nudo. Vamos a ver por qué son necesarias. Y tenemos que tener las restricciones a nivel de nudos y las cargas aplicadas. Y a nivel de elementos, ¿qué es lo que vamos a requerir a nivel de elementos? En cada uno de estos elementos vamos a requerir las propiedades físicas, como ser el modularidad. En este caso, si necesitamos, se hace en el muro, del elemento de muro, vamos a tener el módulo de Poisson, y se hace, digamos, el tema de la parrilla, el módulo transversal, también vamos a necesitar para pórticos. Entonces, las propiedades físicas. De hecho, vamos a requerir las propiedades geométricas. Y obviamente las propiedades geométricas que vamos a dar, el área, la longitud, las dimensiones de los elementos, ¿no? Que tienen que ver con el área y las longitudes, etc. Y vamos a ponerlo así, pero para que la ubicación del elemento. O sea, en otras palabras, tenemos que tener alguna forma de ubicar el elemento tal como lo estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá, tenemos que plasmarlo para llevarlo a la computadora. Entonces vamos. Si no hay ninguna pregunta hasta la fecha, vamos a ver qué es lo que requerimos a nivel de nudos. Entonces vamos a hacer acá, lo que ustedes tienen que ingresar es una matriz, que la tienen que leer a medida que vayan dando los datos, donde tenemos las coordenadas que en forma general tendrían que ser X, Y y Z. Si usted tiene un problema en el plano, basta dar X y Y. Si usted tiene un problema en tridimensional, tiene que dar X, Y, Z. Por lo tanto, el tema sería dar las coordenadas. Y aquí lo que vamos a dar es el número del nudo. Por lo tanto, aquí vamos el nudo I va a tener las coordenadas X, Y y Z. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos ubicando las coordenadas que nos van a permitir, primero, teniendo las coordenadas, vamos a ver después, si damos las incidencias correctamente, vamos a poder calcular la longitud para no tener que estar dando longitudes, porque al dar coordenadas, yo ya puedo calcular los cosenos directores y podemos calcular las longitudes de cada elemento. Pero, obviamente, como tenemos acá, para que ustedes puedan seguir con lo que tienen acá, vamos a tener que dar las cargas y las restricciones a nivel de nudo. Entonces,
aquí las cargas, vamos a ver que pueden ser PX, PY, PZ. Vamos a hacerlo más. Vamos a dar el espacio si hago tan mal. Entonces aquí están. Vamos a tener acá las cargas. Vamos a ver que todavía estamos hablando de cargas, cuando vamos a ver después cómo hacer con el tema de las cargas distribuidas. Si pueden programarlo. Si no, vamos a ver que eso se hace a través de cargas nodales equivalentes, que es relativamente sencillo. Y lo que tenemos que llevar siempre es a cargas a nivel de nudo. Si tenemos cargas distribuidas, vamos a ver cómo calculamos las cargas nodales equivalentes para llevarlos al nudo. Por lo tanto, aquí voy a tener el PX, el PY, y si es tridimensional, PZ. ¿Verdad? Pero, además, si tenemos un pórtico en el espacio, puedo tener el MX, MY y MZ. O sea, 3 cargas concentradas en los nudos y 3 momentos en los nudos. Y vamos a ver, si yo tengo, aquí es las coordenadas, este es Z más, ¿no? Y vamos a ver para cada uno de estos casos cómo vamos simplificando. Y además tengo las restricciones. Vamos a tener las restricciones en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, y los giros alrededor del eje X, alrededor del eje Y alrededor del eje Z. O sea, van a ser las restricciones, ¿verdad? Las 3 restricciones al desplazamiento en las direcciones X, Y y Z, y las 3 restricciones al giro alrededor de los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, estas son todo lo que se tiene que leer y guardarlo en una matriz relacionados con los nudos. A ver, hasta aquí, ¿está claro esto? A ver, vamos hasta el final, señor Aguilar. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Señor Casas, dale Casas. Está claro. Ya. Ya. Bien, entonces ustedes ya pueden comenzar. Ahora vamos a ver. Para los que tienen cercha, para los que tienen una cercha plana, entonces vamos a ver un nudo cualquiera. En el nudo, en este caso, por ejemplo, en el nudo 2, usted va a dar la coordenada X, Y, la Z no funciona para una cercha, va a dar las cargas, va a dar la PX y la PY, y por lo tanto esta no hay momentos para una cercha. Y las restricciones solamente serían, estoy hablando de una cercha en el plano. Entonces, usted daría la RX, la RY, y aquí nada. Eso sería para una cercha plana. Para una cercha en el espacio, la única diferencia sería que usted va a tener, que si un nudo, el mismo nudo 2, va a tener X, Y y Z. Ahí sí que tenemos que darle, además, la coordenada Z. Va a tener PX, PY y PZ. Aquí no va a haber nada. Y las restricciones en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Aquí también nada. Esa sería la cercha los que van a tener cercha en el espacio.
Los que van a tener pórtico, vamos a poner otro número de nudo, en el pórtico vamos a tener, vamos a ver para el pórtico plano, entonces voy a poner acá cercha plana, cercha en el espacio, y aquí vamos a poner pórtico plano y pórtico en el espacio. Entonces aquí vamos a hacer acá. Y ahí vamos a tener también un nudo 3. Vamos a tener X, Y. Voy a tener la fuerza PX, PY. Aquí no va a haber nada. No hay el Z. Y aquí se voy a tener que tener el momento. Vamos a llamar el momento en X, el que está alrededor de Z. Entonces ahí vamos a tener el MX y el MY. El otro no va a haber. Y respecto a las restricciones, obviamente vamos a tener la restricción LX, LY. Y aquí vamos a tener no nada. Y aquí vamos a tener la restricción al giro alrededor de uno de los ejes y alrededor del otro eje, según como ustedes planteen sus ejes. Y la única diferencia al hacer el espacial, el pórtico en el espacio, va a ser que ustedes van a tener el X, Y, Z, y aquí van a tener todos los momentos, todas las fuerzas y todos los momentos. MX, MY, MZ, igual acá van a tener todos los giros, las restricciones en todas las direcciones son posibles. Y los que tengan la parrilla, como la parrilla está en el plano, van a tener un nudo 4 y van a tener XY, ya no va a haber el Z, y aquí vamos a tener vamos a tener el PX ya, ¿no? Porque no vamos a considerar las cargas en el plano, solamente vamos a considerar el PZ y vamos a tener los momentos, vamos a tener, como dijimos acá, vamos a tener el momento en la parrilla, vamos a tener el momento torsor, vamos a dar el momento torsor, aquí está. Vamos a tener los momentos en la dirección X, en la dirección Y, y aquí vamos a tener alrededor de Z que vamos a hacer el momento torsor. Y por lo tanto, por ende, aquí vamos a tener esto no, la restricción en Z y las restricciones a los momentos flectores y al momento torsor. Bien, respecto a lo que se refiere a los nudos, esa es la información que ustedes tienen que introducir a su programa. Señor Casas, ¿está claro? Charlie. Ingeniero, ¿está claro? Sí, Ya. Bien. En caso de que ustedes quisieran hacer el otro elemento tridimensional, obviamente aquí tendríamos que dar las condiciones X, Y, Z en cada nudo y veríamos las cargas también pueden ser en los nudos igual y las restricciones también en los nudos. Solamente que tendríamos las dos direcciones X y Y solamente, porque se trata de un muro en el plano. Bien, pero para ahora continuar, esta es la información que tenemos a nivel de nudos. Y vamos a ver ahora qué información le damos a nivel de elementos. Una de las cosas, igual, aquí vamos a comenzar con el número del elemento. Que es fundamental. Y una cosa que es muy importante para poder ubicar al elemento dentro
su ubicación es, vamos a llamar, lo que vamos a llamar la incidencia. ¿Qué significa la incidencia? Que aquí está el número de elementos y vamos a poner nudo inicial y nudo final. Aquí está claro lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Usted define el elemento 2 acá. En este ejemplo, usted define el elemento 2 y dice que el elemento 2 va a ir del nudo 2 al nudo 1, ¿verdad? Entonces va del nudo 2 al nudo 1. Con eso usted está indicando al computador dónde va a colocar los datos relacionados con este elemento. Bien. Entonces, una vez que ya hago una incidencia, podemos dar, y vamos a dar, las características, primero pueden ser geométricas o físicas, es igual. Entonces vamos a dar las características físicas. Entonces, generalmente en estos elementos vamos a dar el E, se puede dar el G, llevamos en cuenta la deformación por constante. Esas serían las dos características físicas para estos elementos. Esto es para cada elemento. Para el elemento 2 acá, tenemos que dar voy a poner aquí el E1 o el G2, el E2 y el G2, que son las propiedades físicas. Y más allá, tenemos que dar las propiedades geométricas. Propiedades geométricas. ¿Y cuáles serían las propiedades geométricas? Tendríamos que ver el área, la inercia, que básicamente es lo que requerimos y no hay más. Sería el área y la inercia. Obviamente que a nivel de elemento no se requiere nada más. Ubicamos a través de las incidencias y en cada uno de estos elementos damos su módulo de elasticidad, su módulo transversal, damos el área y damos la inercia. Los paquetes normalmente, si usted da el B y el H, o sea, la altura y el espesor de la B del elemento, entonces automáticamente le calcula la inercia también. Pero aquí no podemos entrar y dar la inercia también. Porque si no es un elemento rectangular, entonces un área rectangular, tenemos que calcular la inercia por afuera. Bien, pero si ustedes se dan cuenta que para la matriz de rigidez requerimos que la matriz de rigidez van a tener estos datos. Aquí lo que sí tendría además es la longitud, pero la longitud quiero que entiendan, y ustedes van a hacer los ejemplos que hacen, la longitud, teniendo la incidencia, el elemento 2 que estamos viendo acá, el elemento 2 va de 2 a 1, ¿verdad? Va de 2 a 1. Pero si yo tengo las coordenadas del elemento 2 y tengo las coordenadas del elemento 1, puedo calcular, el computador va a calcular la longitud. No solo la longitud, sino también va a calcular los cosenos directores. Por lo tanto, esto a rigor sería toda la información que usted requiere para poder resolver la estructura. ¿No? Ahí, bueno, ahí estamos viendo, ahí lo que vimos, ¿no? Aquí para que quede, damos a nivel de elemento, vamos a dar el nudo inicial, el nudo final, el módulo de elasticidad, eso es lo que requeriríamos. El módulo de elasticidad, aquí también podemos dar el módulo transversal si queremos llevar en cuenta la deformación por cortante. Y esto que ustedes tienen en azul, que sería la longitud y los cosenos directores, eso lo pone en azul. Es la muchacha que estaba
atendiendo el curso y estaba copiando, que eso son datos que el programa los va a calcular. No requerimos darlos, porque dando las coordenadas y dando la incidencia, que es esto, del nudo inicial y nudo final, automáticamente el programa lo calcula. ¿Verdad? Entonces, con eso ustedes ya tienen todos los datos. Y por lo tanto puedo calcular la matriz de rigidez en su sistema local o en su sistema global. Ya dijimos que el sistema en su sistema global, tenemos que tener la matriz de rigidez en el sistema global para poder ensamblar. Pero con los cosenos directores ya nosotros hacemos este producto y ya definitivamente solamente colocamos los datos de la matriz de rigidez global que ya están en función de los cosenos directores. Y con esto, ustedes ya tienen la información necesaria para poder comenzar a realizar sus respectivos programas. Por lo tanto, a la brevedad posible, tendríamos que definir los respectivos grupos que van a tener ustedes. A ver, ¿alguna pregunta, señorita Choque? Ingeniero, ¿los grupos sí o sí tienen que ser de 3 personas o 2? ¿No puede ser de 1? Puede ser, si usted quiere, lo hace sola, sí, no hay problema. No le digo máximo, no quiero un grupo de 5 personas, porque no, pero no. Si usted quiere hacerlo solo, quiere hacer otro elemento, si quiere hacer un elemento de cáscara también, bienvenida. Hacemos un elemento de cáscara para calcular cáscaras. Es un poco más complicado, ¿no? Pero creo que en este momento no vale la pena, si tiene varias materias, es mejor dedicarse a unas cosas. Pero sí puede hacer un elemento de muro que también es muy sencillo. De hecho, hay un alumno que hizo en el anterior curso un elemento de muro. O por lo menos lo intentó hacer, ¿no? Lo que me interesa es que lo intenten hacer, no necesariamente que lo completen, ¿no? A ver, señor Vázquez, ¿alguna duda? Para que ustedes, yo quisiera que ya comiencen con sus programas. Buenas tardes, ingeniero. Sí. En el caso de que quisiéramos introducir una carga a lo largo del elemento, digo, una carga distribuida. Así es. Ya. Eso vamos a verlo. ¿Qué es lo que... A ver, es buena la pregunta, no sé si pero la tengo que responder ahora. Va a ser uno de los últimos puntos que vamos a ver. Cómo llevar al nudo las respectivas cargas. Que de hecho ustedes lo hacían, lo que pasa es que no sabían qué es lo que hacían, ¿verdad? Claramente, pero cuando ustedes hacían el método de Cross, sí que hacían eso. Entonces vamos a hacer, pero la pregunta es interesante y vamos a tratar de resolver. Puede ser con una viga o puede ser con cualquier elemento, es lo mismo. Entonces, supongamos que usted tiene una viga, solamente para aclarar, la pondremos esta viga como compuesta por tres elementos. Y supongamos que usted tiene esta carga acá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar lo que llamamos unas cargas nodales equivalentes. En otras palabras, ¿qué significa que ustedes llamaban esto momentos fijos, pero en general, en términos generales, para hacer cualquier otro elemento, qué sé yo, son las cargas nodales equivalentes. Entonces, esto que tengo acá, esta carga, yo debo llevar
esta carga que tiene aquí Q, y aquí tiene un X1, y aquí tiene un X2. Esta carga tengo que llevarla, aquí tiene un K1 y aquí un K2, y un 2, perdón. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver cómo. Tenemos que llevar esto a través de una carga en el nudo acá. Y como esto me va a tratar hacia abajo y va a tratar de hacer esto, voy a llevar unas cargas al nudo que van a hacer esto. De tal forma que estas cargas, que vamos a llamarlo acá el P1, y el P, aquí, qué sé yo, el P2, aquí el P3, si fuera aquí, le damos cualquier nomenclatura acá, ahorita estoy. Eso depende del número del nudo. ¿Cuál es la condición? Que para el resto de la estructura, que es el resto de la estructura, todo esto, esta carga y esta carga me van a dar exactamente los mismos efectos al resto de la estructura. Entonces, tiene que estar claro esto. Yo hago esto porque a rigor la piga o el no sabe, la única forma de transmitir toda esta carga aquí es a través del nudo. Y si yo le aplico al nudo esas cargas nodales que vamos a llamar equivalentes, me van a hacer que estas cargas al resto de la estructura van a hacer exactamente lo mismo de colocar esto o colocar esto. Nosotros lo que vamos a demostrar es que estas cargas son las equivalentes a esta. Bien, eso es para el resto de la estructura. Y una vez que he calculado toda la estructura, voy a tener que volver hacia este elemento, porque pues ya tengo su hiperestático, si usted quiere, de repente aquí ya tengo el momento, ya me ha dado los momentos equivalentes, los momentos, una vez que ya he resuelto toda la estructura, ahí sí, si quiero ver qué pasa con este elemento, voy a agarrar acá y le voy a cargar esta carga acá, de tal forma que esto, obviamente, me va a alterar la deformada y me va a dar exactamente el momento. Eso hacían ustedes cuando agarraban acá y después cargaban el isostático el isostático lo cargaban ahí para tener los momentos finales. Y eso es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a calcular esto de esta forma y después a los elementos que tenían cargas en los elementos, vamos a volver atrás y vamos teniendo ya las variables en los nudos, vamos a aplicar y las vamos a cargar con esta carga como si fuera un elemento isostático partiendo de estos dos puntos que ya tienen valores. Vamos a ir con calma, pero eso es lo que vamos a hacer y obviamente que usted puede tener las cargas que usted quiera, cargas concentradas en el elemento, cargas... Ahora, no es una exigencia para el programa que ustedes puedan hacer esto y lleven las cargas nodales equivalentes, pero los que puedan, no es un tema difícil. Para esto vamos a podemos demostrar con un elemento de pórtico, demostramos y cargamos. A ver, no sé si le he respondido, señor Vázquez. Sí, ingeniero, me hizo ver la respuesta y eso es muy interesante, gracias. Ya. Pero lo que quiero es que usted hacía eso, no es que esto es nuevo. ¿Usted hacía eso en CROSS o no? Solamente que no llamaba cargas nodales equivalentes, usted llamaba, creo que momentos fijos, ¿verdad? Sí, sí, me he dado cuenta que sí aprendí eso. Ya ¿Sí? lo he enlazado. Entonces, ¿por qué hacía esos momentos fijos? Usted los momentos fijos para que para el resto de la estructura ya sabía qué balones estaba llevando esa carga al resto de la estructura. Y cuando soltaba, ¿no es cierto? Con esas cargas, calculaba exactamente de la misma forma. Pero cuando usted vuelve al elemento, ahí sí tiene que, usted ha calculado el hiperestático, ahí usted sí tiene que cargar
al hiperestático, el isostático que tenía la carga que estaba en el elemento, para que usted pueda entender exactamente cómo funciona el elemento que estaba cargado. ¿Ya? A ver, sigamos. Señor Espinal, ¿dudas? No, ingeniero, está claro. Ya. Señor Quispe, Freddy. Ingeniero, bueno, sí, lo que explicó estuvo claro, pero tengo una duda, ingeniero. Como las cargas creo que vamos a llevarlo en la parte final, ¿verdad, ingeniero? Sí. Entonces, en el software, bueno, en el programa que vamos a hallar, las cargas igual lo vamos a colocar al final y, o sea, el tiempo No, va a ser... yo puedo darle a ver, haremos lo siguiente. Tiene razón en el sentido que ya podían colocar estas cargas usuales equivalentes en su programa. Le voy a dar la fórmula, ¿verdad? Que después vamos a demostrar eso. Ah, O sea, ingeniero, eso sí. le voy a dar la fórmula para dar estas cargas usuales equivalentes para una carga trapezial variable. Entonces, para esta carga trapezial variable, si yo hago x1 igual a 0, x2 igual a L del elemento, K1 igual a K2, es una carga distribuida, ¿verdad? Sí, ingeniero. O parcial, ¿no? No sé si me hago entender con esto. Entonces le damos la fórmula y usted ya aplica nomás los valores y calcula usted P1 y P2. Y también para una carga concentrada. Sí, ingeniero, ahora sí estuvo más claro, entonces si es que nos da, entonces vamos a poder trabajar tranquilamente. Y le podemos seguir preguntando también si estamos haciendo bien. Claro. Y Sí, lo que sí quiero es que después nosotros demostremos esto de las cargas nodales equivalentes. ¿No es cierto? sí, ingeniero, y gracias. Porque, a ver, además, ahora, yo quiero que me entiendan bien. Si usted tiene una placa y tiene una carga distribuida en la placa, ¿cuál es el momento equivalente en el nudo? ¿Verdad que para que usted calcule eso, tendría que, bueno, resolver la ecuación diferencial? Entonces vamos a ver cómo se calculan estas cargas cuando tenemos elementos continuos. Un muro, una placa, una cáscara. Es la misma forma. Solamente que ya no podemos hablar de forma tan sencilla como es este caso, porque ya la unión entre los elementos no es un punto, ya no es un nudo. Son infinitos los números de nudos que ligan un elemento con otro. Ahí viene la aproximación que vamos a hacer de solo hacer que los elementos se unan solamente en puntos discretos, ya no a lo largo de todo su elemento. Y veremos que esa es una forma aproximada, pero a medida vamos a tomar las condiciones necesarias para demostrar que a medida que lo hacemos más pequeños, vamos a ir convirtiendo a la solución exacta. Entonces, por eso depende mucho si usted si usted tiene una placa con agujeros, sin agujeros, como quiera, con las condiciones de poder que quiera, usted va a decir, dependiendo de la complejidad, ahí tiene un poco de espíritu. Si usted va a dividir esa placa en 4, en 10, o en 100, o en 1000 elementos, para que le dé una precisión adecuada. Obviamente, si usted divide en millones, obviamente que se va a aproximar en forma exacta al continuo, porque ya prácticamente la unión de un elemento con el otro está siendo ya prácticamente continua, ¿verdad? Ese es un tema que me gustaría que ya comiencen a pensar bien en el tema cuando no tenemos estos elementos unidimensionales, que la unión con el resto de los otros elementos ya no es un punto, es toda una arista, y inclusive en elementos tridimensionales es todo un plano que se liga entre un elemento y el otro. A ver, vamos. Señor Aruquipa, ¿ya no hay preguntas, señor Espinosa, señor Gaspar? A ver, no tengo respuesta. A ver, señor Buenas Aruquipa. tardes, Iglesia. Sí.
Sí, sí, un momentito, estoy analizando todo lo que me anoté y voy a consultarle en un momento. Ya, señor, usted, bueno, el que me llamó es el señor, el que habló es el señor Gaspar, ¿no es cierto? Señor Aruquipa, Sí, ingeniero, estuvo claro. señor Espinosa, Está bien, ingeniero. acá. A ver, creo que hay un chat acá. Ah, es el formulario de asistencia, está bien. Ya. Eh, bueno, creo que está claro, ¿no, señor Aguilar? Está claro, ¿no? Y era una consulta, ¿los grupos Sí. de cuánto máximo van a ser? 4 máximo, exagerando. Sí, ingeniero, está bien. ¿Ya? A ver, señor Alcázar, en el parcial, en uno de los primeros grupos, aquí está, también quiero el señor Sergio Alcón en ese primer grupo. Ya, ingeniero, lo voy a anotar. Y tal vez estaba ahí el señor, no sé si está, creo que ya se volvió a salir, el señor Quisper, a ver, después veo. Ya, ok. Bueno, entonces está claro lo que tienen que hacer y por favor ya comiencen para poder hacer las preguntas respectivas. Comiencen con sus... ¿Sí? Disculpe, para cada proyecto o programa que debemos realizar por grupo, ¿se va a tener un determinado número de elementos para poder analizarlo o se va a hacer para un número variable de elementos? Sí, ahí tienes razón. No expliqué bien eso. Lo que pasa es que ya no me interesa, el computador es el que lo hace, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa es que usted va a hacer, no sé, es un loop. El Fortran es un do y bueno, es un loop. Entonces usted va a decir, usted lo único que va a fijar es, usted va a decir cuántos elementos o cuántos nudos. Entonces lo que va a hacer, va a variar en Basic, ¿cómo hacen el loop? En Visual Basic, qué sé yo, y variando de 1 al número de elementos, ¿verdad? Y entonces aquí usted calcula la matriz de rigidez, calcula la matriz de rigidez de cada elemento y vuelve acá y calcula del segundo elemento, calcula del tercer elemento. Entonces, usted define el número de elementos, pero eso va a depender. Si usted tiene 1000, va a tardar un poco más que si tiene 100. Pero el programa sigue diciendo exactamente lo mismo. En otras palabras, cuando usted tiene acá, va a ser hasta el número de elementos. Entonces, usted va a ir haciendo cada elemento y usted ha definido el elemento que va de tal nudo a tal nudo. Y por lo tanto, ya puede calcular internamente su matriz de rigidez. Entonces, lo que usted va a hacer es calcular al mismo tiempo que usted calcula la matriz de rigidez, como usted tiene las incidencias, automáticamente lo coloca en la matriz de rigidez de todo el sistema. Y por lo tanto puede tener N. Lo único que sí vamos a entrar acá es que obviamente si usted tiene, qué sé yo, 100.000 elementos, ahí ya tendríamos que entrar con el tema del ancho de banda y ahí se complica un poco, pero en este programa todavía no voy a exigir eso. Entonces ustedes van a hacer un programa, si tienes 8, tiene 10 o tiene 20, es lo mismo, porque usted ha ingresado las características físicas y geométricas de cada uno de los elementos. Y el ensamble es lo mismo. El ensamble va a ir en función de las direcciones entre el sistema local y el sistema global. ¿Verdad? A ver, ¿quién me preguntó eso? Está más o menos, pero cada rato lo podemos ir mejorando. Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, por favor, comiencen ya a hacer su programa, porque después, al final, ya no tienen tiempo. Y bueno, yo lo que voy a exigir, porque obviamente hay, no sé, después
de 20 años de que los alumnos hacen programas, hay en todo lado hay programitas, ¿no? Entonces yo no podría saber si se lo han copiado de hace 5 años, del último semestre, qué sé yo. Lo que sí voy a querer es que defiendan el programa. ¿No es cierto? Ustedes pueden, si quieren lo hacen, van a practicar un lenguaje, van a ver cómo, supongo que ya ustedes son expertos en programación, pero bueno, si alguien dice, bueno, en un grupo normalmente hay uno que hace y los otros ayudan, ¿verdad? Pero lo que sí voy a exigir es que el programa que me presente, sí que tienen que defenderlo y saber exactamente qué hace el programa. Eso sí es importante. Por lo tanto, eso es lo único que hay que cuidar, que ustedes sepan lo que están haciendo y lo defiendan. Bueno, vamos. Todavía nos queda un poco de tiempo. Esto quería hacer y ahora vamos a ir más a la parte teórica. Vamos a volver a la parte teórica porque lo último que hemos hecho es en términos prácticos. Está más orientada a la materia de JTP que a la teoría. Sin embargo, es re importante para que les dé el tiempo para que ya comiencen a hacer sus respectivos programas. Como nos queda un poquito de tiempo, a ver, yo quiero ya que la práctica, que va a ser la cuarta práctica, si no me equivoco, señor Alcázar, es que este ejemplo que tenemos lo vamos a dividir para que cada alumno haga, ¿no es cierto?, su propio análisis y me dé los resultados que van a obtener. Entonces, para estos alumnos, haremos 20 casos rápidamente acá. Si ya no hay más preguntas acá al respecto, entonces los 20 casos la longitud vamos a mantener la misma, ¿ya? Entonces vamos a alterar solamente el área. El área vamos a poner de aquí del 1 al 20. Vamos a poner las cargas. Entonces vamos a poner solamente aquí puedo obtener la P2, la P5 y la P6. ¿Verdad? Son las cargas que yo puedo aplicar porque son los desplazamientos libres. Y vamos a dar un desplazamiento impuesto, que vamos a hacer un desplazamiento impuesto. Podemos poner el desplazamiento impuesto, no sé si puede ser en la dirección 3. Un 3 vamos a ponernos acá. Quiero ver qué sucede si por alguna razón esto se desplaza. No va a pasar nada, va a girar nomás. Deben pensar esto. Todavía no hagamos es que en este caso no va a haber influencia. Podríamos ver acá, en la dirección 6. ¿Qué pasa si pongo acá? Exijo que se deforme en la dirección 6 un valor. ¿Cómo va? ¿Qué resultados me va a dar acá? Entonces, el área lo haremos en estructura metálica. El área podemos hablar de, qué sé yo, es lo que menos me interesa, pero bueno, vamos variando de 10 centímetros cuadrados a 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Proporcionalmente, de 1 a 20 vemos eso. La carga P2 también va a ser proporcional un poco. Y la P5. Entonces acá vamos a ver en algunos casos que solamente la que me interesa, digo, no vamos a poner P5 y P6. Vamos a hacer, solamente existe una carga en P6.
Y esa carga podemos hablar desde, digamos, no sé, para que veamos aquí unos 80 o 150 kilopondios o kilogramos fuerza o kilopondios, podamos llegar hasta acá una tonelada, con 100 centímetros, sí, va a ser una tonelada, vamos a ver. No sé qué va a dar ahorita, pero bueno, aquí podemos podemos poner hasta 3000 kilopondios, o sea, 3 toneladas. ¿Sí? Y eso es lo único que vamos a multiplicar el área y las cargas P, para ver que ustedes me digan cómo se desplaza esto. Entonces, esto divídamelo, señor Alcázar, y en forma alfabética o contraria al alfabeto, vaya dando estos valores de 10 a 100, ¿no es cierto? ¿Está claro, no, señor Alcázar, o no? La última partecita, Inge, ¿me puedes repetir? No la entendí muy bien, la división. Tiene que, esto está de 1 a 20, no sé cuántos alumnos, daremos 20 casos, ¿para qué? Y después los últimos hacen el mismo caso, o si son más de 20, vuelven al 1, 2, 3, 4, en forma progresiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo divide esto en 20? Agarra de 10 a 100 y divida el área en 20, o sea, digamos, usted tiene la diferencia de 90, divida entre 20 y va aumentando cada 2 toneladas. Ya, sí, está bien. O cada 2 centímetros cuadrados, ¿no? Esto vamos a estar viendo en centímetros cuadrados. Y lo mismo con las cargas, de 150 a 3000, haga la misma proyección, que cada uno lo haga, ¿verdad? Y calcula para eso. De tal forma que cada uno tenga y que lo haga en forma diferente para que ver y comparar los resultados. ¿Está bien? ¿Me alcanza? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Entonces, como tenemos todavía un poquito de tiempo, quería ver si hemos visto ya, hemos hecho algún ejemplo ya de autovalor autovector o no. Me quedó la duda. Creo que hemos hecho, ¿no? De un elemento sometido a una carga horizontal con un empotramiento a través de un resorte o no. ¿Lo hicimos ese ejemplo? ¿Ya hemos hecho esa parte o no? Estoy seguro que la parte dinámica no hemos hecho, pero un ejemplo de la parte dinámica. Pero sí creo que hemos hecho un ejemplo de la parte de autovalor autovector o no hemos hecho. O ya no se acuerdan, que es lo peor. A ver. No sé, a ver, señor Daniel Casas. Señor Daniel Casas, ¿hemos hecho o no hemos hecho? ¿Se acuerda de los 3 tipos de análisis en ingeniería, señor Daniel Casas? ¿Cuáles son? Eran estático, dinámico y autovalor autovector. Correcto. Del estático estamos haciendo este ejemplo, que van a hacer la El práctica. estático es el de la... Este tengo, A ver, ¿no? perdón. El dinámico era el de los resortes. No estoy seguro de eso. No, pues no, el resorte igual sigue siendo un estático. ¿Cómo entendemos el tema dinámico, señor? ¿Cómo está en el Casas? El dinámico es cuando influye el tiempo, no que haya resorte o no resorte, sino que entra ya la variable tiempo. Y lo que yo quería saber, a ver, señor Lo que no Diego hicimos Cham, en sí. Diego Cham, ¿hicimos un problema de autovalor autovector? No, ingeniero, no hicimos. ¿No hicimos? No. A ver, señorita Choque, ¿hicimos o no?
Lo que recuerdo, ingeniero, no hemos hecho. Ya. Bueno, si no hemos hecho, bueno, lo haremos ahora, comenzaremos ahora, ¿ya? Vamos a hacer un problema de autovalor del autovector siempre y cuando lo encuentre aquí para ver, para seguirlo con la misma lógica acá. ¿Dónde tengo estos problemas de autovalor autovector? De estático hemos hecho varios ejemplos, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que están viendo ahí. Y quiero ver ahora. Si tengo. Para seguir la misma lógica. Hemos hecho linealidad y hemos hecho no linealidad. Aquí está, tipos de análisis en ingeniería, ¿verdad? Aquí hemos visto, ahí está el valor estacionario, están los problemas de propagación o de valor inicial, que son los dinámicos, y tenemos aquí el problema de autovalor, autovector, que es un sistema homogéneo, etcétera. Ya. Y aquí está el pandeo. Como ejemplos está el pandeo, ¿verdad? Como un problema de autovalor autovector. Este es el pandeo, que es la primera forma de pandear. Esta es la segunda forma, por eso se llama autovalor autovector. Porque en un problema de inestabilidad es, por ejemplo, el autovector me da la forma de pandeo y el autovalor es la carga con la que pandea. Entonces aquí ustedes ven que puede pandear en varias formas. Por alguna razón aquí hay una restricción o hay alguien que está evitando que pandee en esta primera forma, puede pandear en la segunda forma. Lo único que va a haber que la carga de pandeo va a ser mucho mayor que esta, porque obviamente va a ser más difícil que pandee en esta forma. Y obviamente va a ser mucho más difícil que pandee en esta forma de pandeo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga crítica en estos casos es muy grande, es mucho mayor que en este caso. Entonces, a ver, vamos a ver si ahora ese es simplemente el pandeo en cuerda. Está bien, los primeros, este es el primer modo, hemos hecho esto. Este es un ejemplo, simplemente un de resorte. De los resortes, hemos hecho varios ejemplos. Quiero ver, este hemos hecho, ¿no? Que es hemos calculado la matriz de rigidez de este grupo de resorte, hemos ensamblado y ya hemos llegado a la matriz de rigidez de la estructura. Aquí está. Este ejemplo no hemos hecho. Señor Espinal. A ver, No, señor. ingeniero, no hemos hecho. Ya, ok. Entonces comencemos. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer dos ejemplos muy pequeños porque no vamos a ir más allá de eso. Vamos a insistir en problemas estáticos, ¿no? Ahí vamos a hacer un programa, inclusive ustedes, sobre lo estático, pero quiero que ustedes entiendan que no es el único análisis que se hace. Hay el análisis de problemas dinámicos o problemas de propagación en forma general y específicamente para estructuras es el problema dinámico, y tenemos el problema de valor característico o como llaman también de autovalor autovector, que es el problema en nuestro caso, en el problema sin dinámica, es el problema de inestabilidad, y en el tema dinámico es el tema de la de la frecuencia del modo de vibrar y de las frecuencias de vibración. Entonces, lo único que quiero que entiendan que en estos problemas de autovalor autovector, en el campo de la estructura, tiene que ver con el problema de pandeo, inestabilidad, en el caso de que no entre la carga dinámica, y en el caso de dinámica es el problema de frecuencias, cómo vibra una estructura y con qué frecuencias vibra, ¿verdad? Entonces ahora nos abocaremos a comenzar con el problema de autovalor autovector. Entonces para eso me he dado un ejemplo, aquí está claramente el ejemplo, que usted tiene una barra articulada, ¿verdad? Articulada, esta barra está articulada y
le vamos a meter una fuerza F acá. Lo primero que vamos a ver es cuánto se desplaza. O sea, al meter esta fuerza, obviamente la estructura se va a girar y se va a desplazar, ¿verdad? Porque aquí existe un resorte. Este resorte que existe acá es un resorte helicoidal, ¿verdad? Que ustedes lo ven en, bueno, los relojes, en un montón de cosas, hay este resorte helicoidal, que simplemente me da un empotramiento elástico, como ven acá. Este está unido al suelo y a la barra. Bien, entonces para estudiar este elemento vamos a hacer una hipótesis, para hacerlo sencillo. Vamos a decir que la rigidez, este resorte aquí, vamos a llamar que tiene una rigidez KR, que es la rigidez del resorte, ¿verdad? Tenemos una rigidez KR, o sea, tenemos el resorte y tiene esta rigidez KR, que es una rigidez, es una rigidez al giro, no es al desplazamiento. Esa rigidez es al giro, esa rigidez del resorte. Y entonces, por facilidad, vamos a hacer que la rigidez de la barra es muy grande respecto a la rigidez del resorte. ¿Por qué hacemos eso? Para decir que como esta rigidez es muy grande respecto a esta, vamos a hacer que esta barra se va a mantener recta. Es una hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando aplica la fuerza, vamos a asumir que ya no es una deformada, sino simplemente va a girar respecto a este punto y se va a mantener la barra recta. Significa que el ángulo va a ser uno solo a lo largo de toda la longitud. ¿Está claro el problemita que estamos viendo acá o no? A ver, señora Luquipa. Sí, ingeniero. Está claro. Ya. Ahora, lo tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Quién me dice cómo resolvemos? ¿Con qué concepto resolvemos? Bueno, aquí estoy dando, pero a ver, yo no quiero que comencemos a ver, sino con qué criterio tenemos que resolver. Tal como siempre hemos resuelto, ¿verdad? Tenemos que considerar básicamente dos temas que pueden haber acá. Que existe un equilibrio, porque las fuerzas me generan, las fuerzas externas me van a generar, tienen que estar equilibradas estas fuerzas externas con las fuerzas internas. Y las fuerzas internas se generan cuando la estructura se deforma, tal como hacemos con el elemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Calcular la matriz de rigidez de esta columna. Y la matriz de rigidez depende específicamente de sus características internas y multiplicado por el desplazamiento que va a sufrir. Entonces, vemos que al aplicar esta fuerza externa, se va a desplazar y por lo tanto, al desplazarse, ¿qué va a hacer? Va a generar una fuerza interna. ¿Y dónde está esa fuerza interna? Está en la rigidez del resorte, ¿verdad? Entonces, esta rigidez del resorte tiene que generar el equilibrio de fuerzas. Ahora bien, acá el equilibrio de fuerzas, no hay una fuerza F y hay una fuerza acá para equilibrar, ¿no es cierto? Porque esto está rotulado. Entonces, no puedo hacer el equilibrio de las fuerzas externas F con las fuerzas internas F en este momento. Pero ¿qué equilibrio sí puedo hacer? Que el equilibrio que puedo hacer es que esto me va a generar un momento externo, ¿o no? La fuerza F por la longitud me genera un momento externo, que está claro, ¿verdad? Ese es el momento que llega a este punto. Y entonces, ese momento externo tiene que estar equilibrado por un momento interno. ¿Y quién se va a encargar de generar este momento interno? A ver, señor Espinosa.
Señor Gaspar. Diego, te llamo, estoy terminando clases. ¿Con quiénes? Ya, bueno, está bien. Ya, ok, ya, chao. A ver, no sé, ¿cómo es? ¿Están ahí, el señor Espinosa? Sí, ingeniero. A ver. Ahí es lo que quiero que pensemos, no formulitas, sino conceptos para después a tenerlos claros. A ver, señor Gaspar, ¿está claro lo que estamos planteando? Yo quiero el equilibrio de las fuerzas F, o sea, la de las fuerzas externas, con el equilibrio de las fuerzas internas. ¿Cómo se hace eso? Las fuerzas externas tienen que estar equilibradas con las fuerzas internas, o sea, la matriz de rigidez por el desplazamiento. Sí, ingeniero, está claro. ¿Y ahora cómo hacemos? A ver, ¿cómo plantearía? El momento, la fuerza externa está clara. Usted lo que puede decir que hay un momento que se genera acá, que es la fuerza por la longitud. ¿Cuál sería el equilibrio a esa fuerza F y a ese momento que se genera ese? O de otra forma, planteamos que hay un momento externo, que es F por L. ¿Cuál sería el momento interno que equilibra eso? La rigidez del elemento. No, el elemento es infinitamente rígido. Señor Bebeto. Desplazamiento angular. Sí, pero el desplazamiento angular no me equilibra. Sí, es un desplazamiento angular, pero eso no se equilibra. El giro, Inge. Sí, pero con el giro yo no puedo equilibrar. El giro no me da el momento interno. Sí, es una componente del giro, del momento interno, pero no me da el momento interno. A ver, señor Cruz. Ingeniero, la rigidez del resorte, Inge. Ahora vamos viendo. Obviamente, o sea, a ver, sientan la cosa, ¿verdad? Si usted tiene un bruto resorte ahí abajo, va a tener que colocar una fuerza grande para poder desplazar, ¿verdad? Y a medida que usted desplace eso, va a girar más y por lo tanto se va a generar el resorte va a tener una rigidez helicoidal, ¿no? Entonces, la fuerza por la longitud me da el momento externo. El momento interno tendría que ser ¿qué? La rigidez helicoidal, ¿por quién? Por el giro. Es lo mismo si usted tiene un resorte longitudinalmente. Si usted tiene un resorte longitudinalmente, este desplazamiento que va a tener acá obviamente tiene que ver con el resorte. Por lo tanto, la fuerza acá que va a tener que generar para hacer este desplazamiento, esa fuerza va a ser igual a este resorte, que podemos llamarlo K, por el desplazamiento U. Pero este resorte tiene una rigidez horizontal. En cambio, lo que estamos hablando en este caso es que acá el resorte, acá tiene el suelo, y este resorte es un resorte helicoidal. Perdón, acá viene así hasta aquí, hasta la base. Bueno, pero está bien, ¿se entiende eso? Entonces, si estamos asumiendo que esta barra no se deforma, gira, entonces va a ser que exista un giro. Entonces, este resorte no va a tener una rigidez horizontal,
o digo vertical, como en este caso, en una dirección, sino va a tener una rigidez que tiene en forma helicoidal. Y por lo tanto, cuanto mayor el ángulo que yo haga girar por este resorte, va a generar el momento interno. Y por eso ponemos acá que la ecuación para encontrar la matriz de rigidez de este sistema es el momento externo es igual al momento interno. ¿Sí? El momento externo está claro, es F por la longitud L. Y el momento interno, el que va a equilibrar esto, va a ser que la rigidez del resorte por el giro que ha recibido el resorte. Y entonces, reemplazando acá, entonces tengo que la fuerza F por L, que es el momento externo, es igual a KR por el resorte, por el giro del resorte. Al tener la hipótesis que la estructura es, que la rigidez del elemento es mucho mayor que la rigidez del resorte, podemos asumir que el elemento gira sin deformarse o deformándose una cantidad mínima. Y por lo tanto, el ángulo va a ser el mismo, se va a mantener. Y por lo tanto, ese ángulo va a ser, si se mantiene el mismo, ese ángulo va a ser la tangente de U sobre L. Y sabemos que la tangente, cuando es muy pequeño el ángulo, es igual, se confunde con el ángulo. Y por lo tanto, el ángulo va a ser U sobre L. Y reemplazando acá, vamos a tener que la fuerza F es igual a la rigidez multiplicada por el desplazamiento. Y esta rigidez del resorte es igual y esta rigidez de esta estructura es igual está proporcional a la rigidez del resorte e inversamente proporcional a la longitud, cosa que es lógica. Cuanto mayor sea la longitud, usted va a requerir una fuerza menor para desplazar lo mismo. Entonces, aparentemente, esto es correcto. Y aquí lo único que hemos aplicado son, obviamente, en este caso de resortes, es el equilibrio que tiene que haber entre las cargas externas y las cargas internas, como siempre. Bueno, vamos a ver, estudien esto porque vamos a entrar, esto es solamente la primera parte, después queremos ver qué pasa cuando yo le aplico una carga adicional P, pero quiero que esto esté relativamente claro en este ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces la próxima clase ya comenzamos damos un ejemplo de autovalor autovector, vamos a ver el pandeo y si nos da tiempo vamos a entrar a un ejemplo fácil de un grado de libertad de un tema dinámico. A ver, ¿hay alguna pregunta? Y si no, nos despedimos. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor Espinosa. El momento, digamos, fuerza por distancia y este tipo de rigidez, ¿qué unidades tendría? Es para tener fuerza por distancia, digamos. Un favor, ¿me puede llamar de aquí a 5 minutos? Estoy terminando de dar una clase. Perdón, ahora, a ver, nuevamente, lo que pasa es que me llamaron por teléfono y ya le dije que no estoy atendiendo todavía. A ver, ahora sí lo escucho, señor Espinosa. Ingeniero, sabemos que el momento es fuerza por distancia, ¿no? Y la rigidez en esa digamos, columna, no es cualquier estructura, puede ser, ¿qué unidades va a tener, digamos, para que sea fuerza por distancia? No, pero sí, el momento es fuerza por distancia, no la fuerza. Y la rigidez por el giro, ¿cómo sería, ingeniero? El resorte helicoidal, ¿no es cierto? Está bien, lo entiendo. De tal forma, F, vamos a ver acá. A ver,
Cuando usted hace el momento fuerza por distancia, el momento es F por L, o sea, lo que usted tiene F por longitud, que es el momento, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual al resorte helicoidal por el área, digo, por el ángulo. Por lo tanto, el resorte también va a ser la dimensión del resorte helicoidal va a tener fuerza por longitud, o sea, porque el ángulo no tiene dimensión, ¿verdad? Entonces el resorte va a ser, digamos, la rigidez para un determinado ángulo. Va a tener las mismas propiedades. A ver, déjenme ver dónde tengo esto, porque ya me salí. A ver, aquí está. Fíjese, cuando llego a esto, ¿qué va a significar? Que yo tengo que tener aquí fuerza. Entonces, este resorte es una fuerza por unidad es una especie, el resorte es fuerza, pero no es solo fuerza, sino igual que un resorte en una dirección, sino ya tiene fuerza por distancia. Y eso va a ser fuerza por distancia y multiplicado por el U, que es una medida de distancia, va a quedar KR por L. Por lo tanto, el KR tiene una dimensión de fuerza por distancia. ¿Por qué tiene fuerza por distancia? Porque depende de la longitud de esta para que se cumpla esta condición. A ver, analícelo, pero es que este KR, me parece bien la pregunta, este KR significa que es fuerza por distancia, tiene la misma unidad que por unidad de giro. Ya, está bien, ingeniero, gracias. ¿No? Entonces, fíjese que está claro, aquí el KR tiene que estar dividido, si no, KR está dividido por LA cuadrado, ¿no? Porque al multiplicar por una dimensión acá, esto va a ser una fuerza dividido por una longitud, por lo tanto, este KR tiene que ser fuerza por longitud, ¿no? Para tener las mismas unidades. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría que vean esto para que la próxima clase tengamos claro, porque vamos a entrar en unos temas más simpáticos de pandeo. Bueno, si no hay más, entonces